versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Pueden tomar asiento. Y dice ahí varias veces, se repite en el versículo 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice después: no seáis como vuestros padres, a los cuales Dios vino y les dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si hay alguien a quien debemos de temer, es a Jehová de los ejércitos. Y Dios manda a Zacarías a predicar y a decirles que Dios estaba enojado contra ellos en gran manera, y como lo hizo contra sus padres. Y dice: ve y diles esto, así ha dicho Jehová, volveos a mí. No seas tú como tus padres, que cuando Dios mandó a estos profetas diciendo: vuélvete de tus malos caminos y de tus malas obras, no atendieron. Dios dice: no seas como tus padres. No seas como tus padres, que se les predicó y se les dijo y se les predicó una y otra vez, y tus padres no quisieron escuchar. No quisieron volverse, no atendieron a la predicación, no escucharon a mi palabra. Y dice Dios: no seáis como vuestros padres. Hace años, cuando mi esposa y yo éramos novios, mis papás vinieron a California. Y para aquellos que no saben, mi esposa es de California y pensaban que era chilanga, ¿verdad? No, es de California. Y cuando vinieron mis papás a una conferencia, fueron allá al área de Los Ángeles. Yo no pude ir al área de Los Ángeles. Quizás yo estaba visitando ahí algunas iglesias, pero ella tuvo la oportunidad de conocer a mi mamá y a mi papá. Y después de haber conocido ella a mi papá, no recuerdo si por teléfono o estábamos hablando ella y yo cara a cara, y me dijo: ya sé por qué tú te portas como te portas, y ya sé por qué eres como eres, y por qué haces algunas cosas como las haces. Y dije: wow, mi papá, mi mamá, ¿qué le habrán dicho a Nicole? Voy a hablar con mis papás. Le soltaron toda la sopa. Yo voy tratando de portarme bien y tratando de ser respetuoso y tratando de hacer las cosas bien, y vienen mis papás y lo arruinan todo. Pero no, lo que ella vio era ciertas características de, por ejemplo, de la manera en que hablo, de la manera en que me paro, de la manera en que me comporto. Las vio en mi papá. Y dice: ya sé por qué haces esas cosas así, porque tu papá es así, tú eres así. Después nos casamos y llegamos a Iguala Guerrero. Tuvimos una reunión, unas escuelitas bíblicas de vacaciones. Tuvimos como unas 35 escuelitas. Vinieron como unas 1,500, 1,800 niños. Rentamos el lienzo charro ahí en Iguala y se llenó toda la mitad del lienzo charro. Alguien estaba tomando fotos, no sé quién fue. Creo que mi esposa era la que estaba, la fotógrafa. Y una de las fotos que la estuve buscando, no la encontré, pero estuve buscando esta foto, se las quería mostrar. Pero una de esas fotos es yo sentado en una de las gradas del lienzo charro, hasta era la primera de las gradas.
Y yo estaba algo así como pensativo. Y mi esposa tomó una foto en donde mi papá me copió. Porque él estaba exactamente, no recuerdo cuál era la pose, pero esta mano estaba acá y esta mano estaba acá, igualito. Y me dijo, tomé una foto en donde tu papá y tú estaban igualitos sentados. Y ya me la mostró y dije, wow, de tal padre, tal astilla. Así como todo mi papá me trataba de copiar, amén. Y así son los papás en ciertas maneras. Dice la palabra de Dios allá en Ezequiel, cual la madre, tal la hija. Y Dios dice, no seas como tus papás. Ahora, si tus papás dan un buen ejemplo, si tus papás son fieles a la iglesia, si tus papás son personas de oración, sigue a tus papás. Joven, haz lo mismo. Sigue esas características y ese ejemplo en tus papás. Pero si tus papás no ponen un buen ejemplo, deberías de tú preguntarte, ¿qué hay en mí que soy como mi papá? ¿Qué hay en mí que soy, hermana, como la mamá? Y quizás sabemos muy bien qué hay en mí y quizás no queremos nosotros reconocerlo. Pero de la misma manera, hermana, quizás te has hallado que de la misma manera que veías a tu mamá gritarle al papá, ahora quizás es la misma y exacta manera que ahora le gritas a tu esposo. De la misma manera que la mamá le aventaba el sartenazo, ahora quizás es la misma manera que has aventado unos cuantos sartenes porque lo viste en tu mamá, lo viste en tu papá. Hay muchas cosas que nosotros tomamos y es obvio porque vivimos con ellos y tomaste el idioma de ellos. Tomaste características y tenemos aún genes y hemos copiado ciertas cosas, pero lo que la palabra de Dios está tratando de decir es que cuando Dios ha hablado a nuestros padres y ellos no quisieron escuchar, Dios dice, hey, no seas como tus papás, escucha mi palabra. Joven, la manera que tu futura suegra trata a su esposo, o sea, tu futuro suegro, es muy probablemente que esa va a ser la manera en que tu esposa te va a tratar a ti. Ahora no estoy diciendo que salgas con la futura suegra, amén. Pero sí debes de analizar y debes de ver, te estás aquí todo empecinado con la muchacha y ella parece una gatita, pero en realidad es una leona. ¿Por qué? Porque la mamá y el papá de ella, checa cómo es la mamá de ella. Checa cómo es y su manera de ser y la manera como ella trata al esposo. Y si ella trata al esposo de una manera amable y le dice pichoncito, amorcito, corazoncito, muy posiblemente a ti te va a decir la hija pichoncito, corazoncito, amorcito y te va a tratar bien. Pero si el suegro de repente trae vendajes y no quiere decir nada, trae moretones por todos lados, viene sangrando y arañazos y todo, cuidado, cuidado. ¿Qué hay en ti y qué hay en mí que es un mal legado de nuestros padres? Yo creo que podemos nosotros ver de una manera introspectiva y analizar y decir, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo bien que quizás traigo de mis padres? Y es algo que como papás podemos hablar con nuestros hijos y decirle a nuestros hijos, hey,
¿Cómo soy como papá? ¿Cómo voy como papá? Decirle a nuestra esposa, hey, ¿cómo soy como esposo? Hermana, siéntate con tu esposo y empieza una plática y termínala como plática, pero dile, oye, mi vida, ¿qué hay que tú ves en mí que a veces mi mamá hace y no te gusta? Los frijoles, o algo. Podemos, yo creo que ver y analizar y decir, lo voy a cambiar. Quizás es soberbia, quizás es orgullo. Y es un orgullo que traemos desde los padres y no lo queremos quitar ni arrancar de nuestra vida. Pero si tú eres trabajador como tu papá, gloria a Dios. Si tú eres fiel a la iglesia como tus padres, gloria a Dios. Papá, ¿eres tú fiel a la iglesia? Porque de la manera en que tú eres fiel a la iglesia, eso es lo mismo que estás heredando a tus hijos, esa fidelidad. Pero si vienes de vez en cuando a la iglesia, llegas tarde y no tienes un amor por Dios, eso es lo que nuestros hijos van a copiar. Queremos que copien lo bueno y no. Queremos que agarren lo bueno y le decimos a nuestros hijos como el borracho, no hagas como yo hago, y se anda cayendo, haz como yo te digo. Nunca tomes una copa como tu padre. Y se cae el papá. ¿Y qué va a hacer el hijo? Ah, sí, papá, ya entendí. No, ¿por qué? Porque ese papá le dio a beber a su hijo desde niñito, y es lo que aprendió y es lo que vio. Y al rato nos estamos quejando y diciendo, ¿por qué mis hijos son así? ¿Por qué no tomaron las cosas buenas y solamente tomaron las cosas malas y negativas? Porque muchas veces es más fácil hacer lo malo y negativo en vez de esforzarnos por lo santo y lo positivo y lo que Dios quiere. La Biblia nos advierte y dice, no seáis como vuestros padres. ¿Qué hay en mí que me han dejado mis papás y que yo debo de dejar, de apartarme? Hace años recuerdo una conversación en el radio, iba manejando, recuerdo, ahí en California, hacia la iglesia del pastor Luis Parada. Y había en el radio una plática de un muchacho hablando con el locutor del radio. Y este muchacho estaba contando toda su vida tan destructiva que él había vivido mientras él había crecido en la casa de sus padres. Contaba cómo su papá, había sido un terrible papá y todas las cosas aún monstruosas y feas y dañinas que había hecho a la familia, que le había hecho a él y que había hecho a su papá. Y contó cómo había sido su padre. Y yo pensé, wow, ¿dónde va a terminar esto? Porque estaba bien interesante el chisme. Pero él contó y él dijo, pero ahora yo he dejado todo eso porque Cristo me salvó. Yo lo he dejado todo y he dado a mi vida un giro completo. Y yo no voy a seguir a lo que mi papá hacía. Yo no voy a hacer lo que él vivía. Yo no voy a seguir sus pisadas. Yo voy a seguir solamente a Cristo. Y yo me quería detener ahí en el carro y brincar y aplaudir y decir, wow, qué tremendo. Si cada uno de nosotros pudiéramos decir de la misma manera, ciertamente traigo una carga en mí de lo que vi en mis padres, en mi familia, cómo fue mi mamá, cómo fue mi papá. Quizás no fueron cristianos, quizás nunca fueron salvos, nunca fueron a la iglesia, pero gloria a Dios por la sangre de Cristo Jesús, amén, que podemos transformar nuestra vida y vivir para Dios, porque ahora tenemos un Padre diferente que es Dios. Y este joven, su historia fue una historia increíble. Y Dios dice, mira, no seas como tu papá. Si tú tienes un papá que no fue un buen papá,
Dale gracias a Dios porque eres salvo y dile al Señor, yo voy a hacer todo lo que esté en mí para seguir a ti como mi padre. Hermana, si tú tienes a padres que no te trataron bien y tienes quizás ciertas cosas y malos hábitos y aún espirituales, yo no voy a continuar siguiendo esos malos hábitos, yo voy a seguir lo que la palabra de Dios dice. Mis papás quizás fueron unos drogadictos, yo no lo voy a hacer. Mis papás quizás fueron unos borrachos, yo no lo voy a hacer. Quizás tuve un padre que golpeó y vi a mi mamá cómo la golpeaba. Deberías decir, yo no lo voy a hacer. Quizás yo escuchaba malas palabras todo el tiempo y tú di, yo no lo voy a hacer, porque la palabra de Dios dice, no seas como tus padres. Deja esa excusa tan triste de decir, es que yo crecí así, es que yo vengo de una familia así, es que pastor, usted no sabe la familia en donde yo crecí y la manera que éramos y lo que se hacía, y es muy difícil. No, porque no hay nada difícil para Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto erais algunos, pero ya no más. Segunda de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 6. Deja la rebeldía de tus padres. Deja la rebeldía de tus padres. Quizás estás siguiendo su rebeldía de ellos. Segunda de Crónicas 29, 6 al 10 dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún, segunda de Crónicas 29:7, cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas del templo. Dejaron de quemar incienso, dejaron de sacrificar holocaustos en el santuario de Dios. Versículo 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, secreción y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, versículo 10, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Dios dice, si tus padres han sido rebeldes, si ellos han dejado de ir a la iglesia, han cerrado las puertas del pórtico, han apagado las lámparas, han dejado de orar, han dejado de ofrecer sacrificios, han dejado de diezmar, han dejado a Dios, joven, señorita, tú continúa. Si un día tus papás dejan de venir a la iglesia, tú sigue adelante. Si un día tus papás se rebelan contra Dios, tú sigue adelante. Si un día ellos dicen, yo voy a llegar tarde, tú llega temprano. Si un día ellos dicen, ya no vamos a leer la Biblia, tú sigue leyendo la Biblia. Si un día ellos dicen, ya no vamos a orar y Dios nos ha hecho esto y ahora no le vamos a seguir, tú sigues siguiendo a Dios. Porque es una relación entre tú y Dios, no es entre tú, tus papás y Dios, es entre tú y Dios. Es una relación personal con nuestro Dios. Salmos capítulo 78, versículo 8. Deja la rebeldía de tus padres y dile al Señor, yo voy a buscarte con todo mi corazón. Yo no voy a ser rebelde. Salmos 78, 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios le dijo a Zacarías, hey, diles a ellos que no sean como sus papás, porque no escucharon ni atendieron a mis palabras. Segundo de Crónicas capítulo 28, vamos a regresar al capítulo 28 de Segundo de Crónicas. Deja la idolatría de tus padres.
No solamente deja la rebelión y el ser rebelde, sino si ellos han sido idólatras, tú no tienes por qué ser idólatra. Pastor, pero yo no soy idólatra. Sí, pero quizás ellos exaltaron ciertas cosas y te enseñaron a exaltar ciertas cosas, y debemos nosotros decir, hey, eso no está bien. Eso no está bien. Segundo de Crónicas 28-22 dice: además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Versículo 24. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. De tal manera que buscó a los ídolos que los de Siria tenían, y él dice: bueno, si a ellos los de Siria le ayudaron, pues a mí también me pueden ayudar, a mí también. Y comenzó a adorarles, y cerró igual de la misma manera las puertas de la casa de Jehová, y se fue tras estos ídolos. Primera de Reyes capítulo 15 versículo 13 dice: también Asa, está hablando de este rey, privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre, que era Ricky Martin. Amén. Hermana, ¿quién es tu ídolo? Ay, pastor, yo ya dejé a la virgencita, ya la hice a un lado. Sí, pero quizás reemplazaste a la virgencita por Juanga. Quizás reemplazaste a la virgencita por José, que en paz descanse. Quizás reemplazaste a la virgencita por algo más, no sé qué haya sido. Lo reemplazamos a veces. El ídolo puede ser el dinero, y el amor al dinero, y lo exaltas y lo alabas y te humillas y te doblas y dices: oh, wow, cuánto amo el dinero. Y nuestros hijos van a tomar lo mismo. Ídolo es toda aquella cosa que nosotros anteponemos primero que a Dios, y hacemos a Dios a un lado y le decimos: no, ya no quiero nada. Y de manera a veces sutil o escondido, ni nos damos cuenta, estamos adorando otras cosas, y nuestros hijos están viendo que es importante para mamá y para papá. Conocí a un hermano hace mucho tiempo que lo que a él le importaban eran los carros. Wow. Pasaba un Ferrari. Wow, mira, hijo, el Ferrari. Pasaba un Camaro. Oh, mira, hijo, ese Camaro. Pastor, ¿sabe qué motor tiene? Pues yo creo que es uno que sí funciona porque va bien rápido. Y el hermano diciendo: ese Camaro tiene el motor tal y tal. Y hermano, ¿ha visto este carro? Hijo, muéstrale este carro. Y me empezaron a mostrar ahí los carros. Y ese motor, ese carro que me mostraron tiene dos llaves, una negra y una roja. ¿Sí saben cuál es? Yo ni sé cuál es. Y con la roja, le metes la llave roja y hace más ruido, y empieza a hacer el carro y empieza a correr. Y se supone que con la roja desata los motores de fuerza que tiene, y ahora sí corre más rápido. Bueno, su hijo empezó a buscar los carros. ¿Por qué? Porque el papá, lo más importante eran los carros.
Y ahora su hijo, lo más importante en la vida, no era ya ir a una iglesia, porque ya no va a una iglesia. Ya no era rendirse a Dios, ya no era orar, ya no era leer la Biblia, ya ni siquiera pensando en la santificación. Ahora su ídolo era un carro. Dice que Asa tuvo que deshacer esos ídolos. Y él dijo: no, mamá, tenemos nosotros que seguir a Dios. Capítulo 34, segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 19. Deja la rebeldía de tus padres, deja los ídolos de tus padres. Deja la desobediencia de tus padres. Segundo de Crónicas 34, 19 dice: luego que el rey, está hablando de Josías, oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam hijo de Safán y a Abdón hijo de Micaía y a Safán escriba y a Asaías siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. A Josías estaba quebrantado porque no había leído este libro, y lo encuentran y se ponen a leerlo, y él dice: wow, tantas cosas que debemos de hacer y no las hemos hecho. Nuestros padres ni nos dijeron que debíamos de obedecer a Dios, que debíamos de vivir una vida santa para Él, que no debíamos de escuchar esta música, no debíamos de ver estas películas, no debíamos de estar citando con jovencitas que eran incrédulas y no creían a la palabra de Dios, no debíamos de emborracharnos ni ir a fiestas, no debíamos nosotros de tener revistas sucias, películas sucias y decir malas palabras. Nunca nos dijeron. Y ahora nos damos cuenta de que estamos mal. Y el rey Josías rasgó sus vestidos y dijo: nuestros padres no han seguido las palabras de este libro. Deja la desobediencia de tus padres. Si tus padres no quieren seguir a Dios, tú di como Josué dijo: yo y mi casa seguiremos a Jehová. Ve conmigo a Nehemías capítulo 9, versículo 16. Nehemías capítulo 9, versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, está diciendo Nehemías. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Nehemías está diciendo: nuestros padres fueron soberbios, nuestros padres endurecieron su cerviz, no quisieron doblegarse, no quisieron humillarse, no quisieron escuchar los mandamientos de Dios. ¿Y cuántos de nosotros quizás tuvimos padres que fueron bien orgullosos, bien soberbios? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir la soberbia de tus padres? ¿Vas a seguir el endurecer tu cerviz y el no humillarte? ¿Vas a seguir lo que ellos hicieron? ¿O vas a decirle al Señor: Señor, perdóname, gracias porque eres grande en misericordia, tardo para la ira, piadoso, y no nos abandonaste? Gracias a Dios por su misericordia. Amén. Porque quizás nuestros padres, aunque que fueron cristianos, había tanta soberbia, había tantas cosas que no quisieron dejar. Y esa soberbia muchas veces se demuestra en sus vidas, y nosotros como hijos,
Muchas veces lo podemos ver, la rebeldía, la soberbia. Y si hay soberbia en nosotros, nuestros hijos están viendo esa soberbia. Si hay soberbia en nosotros, nuestros hijos están viendo lo que somos, y que Dios nos ayude para que ellos no recojan y tomen todo lo malo que nosotros somos. Amén. Por eso yo cuando golpeo a mi esposa no lo hago enfrente de mis hijos. Amén. Hace 2 o 3 días íbamos manejando, alguien se me atravesó y como traigo carro grande no me moví. Dije, le voy a dar porque se me hace que es chilango, ¿verdad? Y bueno, ya y mi esposa me dijo, ¿y lo viste? Yo le dije, claro que lo vi. Y el Espíritu Santo estaba hablando conmigo mientras, mi esposa paciente y tranquila conmigo, mis hijos allá atrás orando y clamando al Señor, diciendo, Padre, perdona a nuestro papá, es pecador, pero ayúdalo a reconocer sus pecados y su soberbia. Y mi esposa, con la tranquilidad de la cual ella es ejemplo, no dijo nada, como sierva y esposa sumisa. Oró por mí por unos minutos, yo creo que oró por mí, no sé. Y pasó, no sé, como 30 segundos y le dije, ¿sabes qué? Me acordé en ese instante de la frase más importante en el matrimonio: perdóname, es mi culpa. Yo soy el culpable, ese chilango, yo soy el culpable. Y mira qué rápido se arreglaron las cosas. Pero Dios trata con nuestra soberbia y nuestro orgullo, y si dejamos que Dios nos hable, Él nos habla, amén. Ahora, no les conté que mientras ella estaba orando me estaba torciendo el dedo y yo no aguanté más y le dije, perdóname. Bueno, no, pero me perdonó. ¿Qué hay en nuestros padres? Que quizás hay soberbia y debemos de pedir perdón. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro 1, 16. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, estamos como peregrinos en este planeta Tierra. Solamente vamos de paso. Dice Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de este planeta, somos extraterrestres. Amén. Y unos de ustedes tienen la cara de extraterrestre, como E.T., home, phone, home. Pero dice la palabra de Dios, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra ¿qué? Vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Sabes de dónde fuimos rescatados? De una manera vana de vivir. Una manera de vivir vana, simple, sin propósito, en pecado, en desobediencia, en donde no valía la pena vivir porque era una triste vida en que vivían nuestros padres. Pero dice la Biblia, fuimos rescatados. Fuimos rescatados. ¿Qué quiere decir? Que si nuestros padres vivían una vana manera de vivir y ahora fuimos rescatados, Dios dice, pues ya no vivas como vivían tus padres. Deja la rebeldía de tus padres, deja la soberbia de tus padres, deja la rebelión de tus padres, deja todo lo que ves en tus padres y deja de usarlo como excusa y dile al Señor, yo voy a vivir para ti y ya no más voy a vivir una vana manera de vivir. Porque
deberíamos de ver a nuestro Padre, porque dice ahí, y si invocáis por Padre a Dios quien te rescató, porque sigues haciendo lo que tus padres terrenales te enseñaron. Dios dice, deja esa vana manera de vivir y sed santos, porque yo soy santo. En otras palabras, Dios dice, mira, veme a mí como Padre y date cuenta que yo soy santo. Y date cuenta de que tus padres allá atrás, o bueno, el negativo está para allá. Date cuenta que esto es negativo. Bueno, la coca lo hace positivo. Lo vamos a hacer más, al revés. Aquí es negativo porque ustedes no tienen. Oh, ¿para qué está mi esposa? Ni modo, hermano Taylor. Aquí es negativo con todo y coca. Y aquí eran nuestros padres. Y Dios dice: mira, sé santo, porque yo soy santo. Tus padres allá en lo terrenal viven una vana manera de vivir, una manera carnal, terrenal, diabólica. Aquí. Y Dios dice: deja esto, porque ahora yo te he rescatado. Yo te he sacado de ahí, de la manera en que vivías antes, y ahora no sigas más a tus padres. Sígueme a mí, que soy tu Padre celestial. Yo te rescaté, yo te salvé. Deja ya, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata fuiste rescatado, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sabes? Cuando Dios me rescató, Él no dijo: ok, aquí está oro y plata, porque a quién se lo iba a dar. Sino Él dijo: aquí está mi sangre preciosa. Y Él hizo el pago por mí para rescatarme. Y fue un pago bien grande. Y si yo le dije: oh Señor, rescátame, porque no quiero seguir viviendo en esta vana manera de vivir, Él me rescata y digo: ¿cómo que no me gusta esta santa manera de vivir? No, vamos a regresar. Y nos regresamos como el perro vuelve a su vómito. Y Dios dice: hey, deja esa vana manera de vivir, porque has sido rescatado con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Deja de seguir a tus padres. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos sacado de esa vana manera de vivir. Gracias por habernos salvado, y gracias porque el rescate no fue con oro ni con plata, que aunque es importante y valioso, es corruptible. Nos has comprado con la sangre preciosa de Cristo. Y te pedimos, Padre, que reconozcamos que ahora tú eres nuestro Padre.